vamos a continuar con el tema del metabolismo del glucógeno, con el metabolismo del glucógeno, mejor dicho. Vamos a ver sobre todo la glucogenolisis, es decir, la ruptura del glucógeno. La glucolisis es la ruptura de la glucosa. La glucogenolisis es la ruptura del glucógeno. Bueno, ¿por qué pongo esta imagen de estos corredores? Pues porque el glucógeno se almacena en el músculo y se almacena también en el hígado. Digamos, van a ser los tejidos donde se van a almacenar grandes cantidades de glucógeno. Entonces, sobre todo en carreras como una maratón, es en el músculo, ¿vale? Donde se va a almacenar ese glucógeno que se va a utilizar luego durante el esfuerzo físico. Otro tejido que también almacena glucógeno es el hígado. Y vamos a ver la importancia y las diferencias que hay entre un tejido y otro. Vamos a ver algunas cuestiones generales sobre el metabolismo del glucógeno y luego pues nos centraremos en alguna de las enzimas clave. Bien, el glucógeno, este proceso de glucogenolisis, estaba buscando a ver dónde poner la tilde, ¿vale? Se va a producir y va a estar regulado por hormonas, ¿de acuerdo? A través de una serie de cascadas. Ya veremos más adelante en otro tema dedicado expresamente a la regulación del metabolismo de los azúcares, del carbono, cómo ese glucógeno que se almacena en el hígado y el músculo va a dar glucosa. ¿Esa glucosa para qué se va a utilizar? Como fuente de energía. Es decir, si estamos haciendo un ejercicio como correr una maratón, pues vamos a recurrir a esas reservas de glucógeno que tenemos en el músculo y en el hígado. También en los periodos entre comidas se recurre a ese glucógeno como fuente de glucosa, porque va a haber ciertos tejidos que en unas condiciones normales, como por ejemplo el cerebro, ¿vale? El tejido nervioso, va a utilizar preferentemente y mayoritariamente glucosa como fuente de carbono, perdón. Es decir, si estamos en periodo entre comidas, evidentemente no estamos tomando ningún alimento, estamos tomando azúcar. ¿De dónde se saca esa glucosa para el cerebro? Del glucógeno. Y vamos a ver el mecanismo que utilizan las células y en nuestro organismo para movilizar ese glucógeno y que esa glucosa esté disponible tanto para el músculo como para el resto de tejidos, partiendo también del hígado. Veremos qué diferencia hay entre unos tejidos y otros y por qué son esas diferencias. ¿De acuerdo? Bien, el glucógeno se va a almacenar, bueno, esto es una representación, ¿no? Aquí sería la glucogenina, digamos una enzima clave donde se inicia la formación de ese glucógeno, en forma de esa maraña que tenemos aquí, porque los enlaces entre las moléculas de glucosa son enlaces alfa 1,4 que van a generar una molécula que tiene cierto grado de giro, de elipticidad, digamos, y esa molécula pues se va a poder enrollar. Y luego aparte va a estar ramificada, ¿de acuerdo? Va a tener ramificaciones que crean esa molécula tan grande. Ese polímero de glucosa. ¿Qué ventajas tiene almacenar la glucosa en forma de esos gránulos que se llegan al ver al microscopio? Se forman sobre todo en el hígado, se pueden ver muy bien. La ventaja que tienen es que toda la glucosa que se puede almacenar así, pues tiene una presión osmótica muy baja. Si toda esta glucosa estuviese libre, fueran moléculas individuales de glucosa, la concentración dentro de la célula de glucosa sería muy elevada, mientras que se está formando estos gránulos de glucógeno, pues la presión osmótica es mucho más baja para la célula y se puede almacenar grandes cantidades de glucosa en forma de glucógeno. Aunque también la capacidad de almacenar está limitada, en el hígado tendremos un 10% del peso del hígado será glucógeno y en el músculo estará entre el 1 y el 2%.
¿Por qué? Porque esta molécula de glucógeno también necesita agua para almacenarse dentro de la célula. Hablamos el otro día en clase de los lípidos, que teníamos una capacidad casi ilimitada de almacenar lípidos, y eso es porque los lípidos pueden formar gotículas dentro de la célula y no van a necesitar agua. Es decir, no van a necesitar aumentar el peso de la célula aumentando la cantidad de agua, mientras que el glucógeno sí que va a necesitar esa cantidad de agua para estar soluble dentro de la célula. Dentro de esta maraña de este núcleo de glucógeno vamos a encontrar también las enzimas responsables de su síntesis y su degradación. Hoy nos vamos a centrar principalmente en la degradación del glucógeno. Ya veremos más adelante las reacciones y las enzimas implicadas en la síntesis del glucógeno. Igual que estamos viendo la glucólisis, y ya veremos también más adelante la gluconeogénesis, es decir, la síntesis de glucosa. Que vamos a necesitar 4 enzimas para degradar el glucógeno. Y ahora las vamos a ver qué características tienen esas enzimas. Los enlaces que vamos a encontrar en la molécula de glucógeno, igual que en el almidón, que es la manera de almacenar glucosa en las plantas, es enlaces alfa 1,4, ¿vale? Que va del carbono 1, que tenemos aquí, al carbono 4 de la siguiente molécula de glucosa. Y también vamos a encontrar estos enlaces, el enlace alfa 1,6, que va a generar esas ramificaciones. Normalmente cada 10 moléculas de glucosa, o residuos de glucosa más bien, vamos a tener una ramificación. Otra molécula muy importante, que es un polímero de glucosa que vamos a encontrar en la naturaleza, que por ahora no vamos a hablar, hablaremos más adelante, es la celulosa. ¿Qué diferencia tiene la celulosa respecto al glucógeno? Pues que los enlaces en la molécula de glucosa entre los residuos de celulosa entre los residuos de glucosa es enlaces beta 1,4. ¿Qué características tienen estos enlaces? Pues van a hacer que la molécula de celulosa sea lineal. ¿Y eso es importante? Sí, porque la celulosa va a tener una función estructural en las plantas y necesitan que sean moléculas lineales, que se van a unir y van a dar esa estabilidad estructural a las plantas, a la pared celular de las células vegetales, ¿de acuerdo? Es por ese enlace beta 1,4. Y este enlace también es un problema porque los animales no podemos asimilar, no tenemos el sistema enzimático para poder romper este enlace, el enlace beta 1,4. Rompemos el enlace alfa 1,4, pero no el enlace beta 1,4. Bueno, los rumiantes, etcétera, sí, pero porque tienen unas bacterias que son capaces de romper este enlace, pero no porque ellos por sí tengan esas enzimas. Aquí, por ejemplo, tenemos una célula hepática y podemos observar esos gránulos de de glucógeno que tenemos aquí. Si cogiéramos, por ejemplo, células de patata, pues veríamos los gránulos de almidón, que son diferentes, ¿vale? Entonces aquí tenemos, bueno, pues esos gránulos de glucógeno. Esta es una célula bien alimentada. Si hubiera pasado un periodo de ayuno de las 24 horas, prácticamente no quedaría glucógeno hepático. Se gastan muy rápidamente esas reservas, aunque es una cantidad importante, son alrededor de unos 125 gramos, 10% del peso del hígado es glucógeno, pero en un periodo de ayuno de 24 horas prácticamente se agota todo. Bien, el glucógeno, nos situamos aquí, gracias a esta enzima, a la glucógeno fosforilasa, más conocido por fosforilasa solamente, va a liberar moléculas de glucosa. Pero una característica muy importante de esas moléculas de glucosa que libera, que están fosforiladas en el carbono 1. ¿Qué es lo que ocurre? Que para que esa glucosa se pueda utilizar, tiene que estar fosforilada en el carbono 6. Para transferir ese fosfato del carbono 1 al carbono 6 se utiliza esta enzima, la
fosfoglucomutasa. Es decir, esta enzima va a permitir utilizar la glucosa al estar fosforilada en el carbono 6 para diferentes procesos. Uno, la glucólisis, que ya la hemos visto. Otro, pues la vía de las pentosas fosfato, que la veremos también ahora al final del vídeo o en otro vídeo posterior, ¿de acuerdo? Y la vía de las pentosas fosfato nos va a dar ribosa y NADPH. Ya veremos la importancia de estos metabolitos. Y en el hígado, esa glucosa 6-fosfato se va a desfosforilar. Cuando se desfosforila, puede salir de la célula, pasaría a la sangre y en la sangre pues ya estaría circulando para que los diferentes tejidos utilizaran esa glucosa. Una diferencia muy importante entre el hígado y el músculo es que el hígado y el músculo no son capaces, no tienen esta enzima, la glucosa 6-fosfatasa, y entonces no pueden desfosforilar la glucosa, con lo cual la glucosa 6-fosfato se va a utilizar sí o sí en la glucólisis. ¿De acuerdo? Creo que ya he enmarranado mucho esto. Voy a borrar todas las entradas que hemos puesto, ¿vale? Entonces, enzimas, ¿qué vamos a necesitar? Glucógeno fosforilasa, fosfoglucomutasa, que transfiere ese fosfato, y luego esta enzima, la glucosa 6-fosfatasa, que la veremos ahora más adelante. Bueno, ¿cómo actúan estas enzimas? Bien, importante. Vamos a utilizar fosfato inorgánico, es decir, no vamos a utilizar ATP, ¿vale? Eso es muy importante, es decir, no vamos a gastar energía en esta ruptura y esta liberación de la glucosa, fosforilándola en el carbono 1, ¿de acuerdo? Tenemos glucosa 1-fosfato. ¿Cómo actúa la enzima? Bueno, pues la enzima es esta enzima que tenemos aquí, la fosforilasa, la glucógeno fosforilasa. Es una enzima que es un dímero, va a tener varios dominios, el dominio N-terminal y el dominio C-terminal, y va a tener una zona, una hendidura, que es donde está el sitio catalítico, donde se va a producir la ruptura de la molécula de la glucosa 1-fosfato. ¿Qué es importante aquí? Bueno, van a intervenir una serie de residuos, la lisina, arginina también, glicina, son residuos clave. Aquí entraría el fosfato inorgánico, lo tenemos aquí, y un coenzima muy importante que va a intervenir, que es el piridoxal fosfato, que es un derivado de la vitamina B6. Es decir, mucha gente pues sabe que las vitaminas son importantes, pero no llegan a entender por qué. Pues la clave está que esas vitaminas van a ser precursores en muchos casos de coenzimas, como en este caso, el piridoxal fosfato, que es clave para que se produzca la reacción catalizada por la fosforilasa, la glucógeno fosforilasa. En este sitio catalítico es donde se va a producir la ruptura, y esta otra zona de aquí es también una zona muy importante porque es donde se va a unir el glucógeno. Pensar que el glucógeno es un polímero de moléculas de glucosa, de tal manera que se une aquí, y desde aquí a aquí hay una distancia, digamos, de 4 moléculas, de 4 residuos, de glucosa. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante esto? Voy a borrar otra vez. Voy a tener que ponerme alguna tecla rápida para borrar rápidamente y no tener que estar yendo de uno para otro. Bien, en esta zona, cuando se une a la molécula de glucógeno, os he comentado que el glucógeno está formado, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego aquí, pues habrían ramificaciones, ¿de acuerdo? Sí, pero vamos a tener normalmente, desde el extremo no reductor, que estaría aquí, pues unos 10 residuos de glucosa, ¿vale? Pues esta parte se va a unir aquí, de tal manera que el centro catalítico va a ir cortando, sin soltar la molécula de glucógeno, hasta 6
1, 2, 3, 4, 5 y 6 moléculas de glucosa 1-fosfato, ¿de acuerdo? Cuando ha llegado y quedan estos 4, ya la distancia que hay del centro de unión del glucógeno al centro catalítico es muy grande y no se pueden poner de forma adecuada los sustratos para que se produzca la catálisis enzimática. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Pues hay que eliminar de alguna manera o alargar esta parte, ahora vamos a ver cómo, porque hemos llegado a una zona de ramificación, ¿vale? Entonces, va a intervenir otra enzima. Esa otra enzima que interviene, vamos a ir un poquito para adelante, luego volveremos para atrás, es, vamos a ver, es la transferasa. Es decir, tenemos la fosforilasa aquí que va a ir rompiendo, es decir, va a ir pam, pam, va a romper, perdón, lo del pam, pam. Y cuando llegamos a 4, cuando llegamos y nos quedan 4 residuos, la distancia que hay desde el centro de unión al centro catalítico es muy grande. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a aparecer la transferasa. ¿Qué es lo que hace la transferasa? Transfiere estos 3 residuos de glucosa a este extremo, de tal manera que a partir de aquí otra vez la fosforilasa podría unirse y seguir rompiendo. Pero antes de eso va a intervenir esta otra enzima, la alfa-1,6 glucosidasa. ¿Qué es lo que hace? Que rompe este enlace y libera glucosa. Esta glucosa no está fosforilada, con lo cual aquí tendría que intervenir ahora la hexoquinasa, que ya la conocéis, para fosforilar este residuo de glucosa que se libera. Es decir, primero la fosforilasa va a ir cortando moléculas de glucosa 1-fosfato, lo tenemos aquí. Cuando quedan 4 ya no va a poder seguir y hay que transferir esa glucosa a otro extremo para poder iniciar otra vez la acción de la fosforilasa. Y para eliminar esa ramificación interviene esta otra enzima. En realidad la transferasa y la alfa-glucosidasa es la misma enzima que tiene 2 actividades catalíticas diferentes. Es decir, es un ejemplo de este tipo de enzimas que contienen 2 actividades, con lo cual pueden catalizar 2 reacciones diferentes sobre la misma molécula sin liberarse, sin ese problema que sería la difusión. Vamos a ir para atrás, ¿vale? Porque os quería contar algunas cositas de la fosforilasa, pero antes quería que quedara eso claro. Bien, ¿cómo se produce esta reacción? Pues se va a formar lo que se denomina una base de Schiff entre la lisina, el residuo de lisina, y el piridoxalfosfato, ¿de acuerdo? Esta molécula va a intervenir como coenzima en diferentes reacciones. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues lo que va a hacer va a ser estabilizar y actuar como un catalizador ácido-base y va a ceder un protón al fosfato de tal manera que al ceder ese protón, el fosfato va a poder romper, aquí tendríamos la molécula de glucógeno, ¿vale? Que continúa por aquí, el polímero, y vamos a romper este enlace, es lo que queremos romper, ¿vale? Entonces va a tener que producirse este ataque y se forma este carbocatión que a su vez va a permitir luego el ataque del oxígeno, que los oxígenos sabéis que son muy electronegativos, tienen carga negativa, entonces va a atacar ese centro que tiene carga positiva, formándose la glucosa 1-fosfato, ¿de acuerdo? Es decir, aquí interviene este coenzima, que es un derivado de la vitamina B6, que es el piridoxalfosfato. Ya lo veremos más adelante, que aparecerá en otras reacciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que hemos visto también de la ruptura de la alfa-6, de la alfa-1,6 glucosidasa, que era la que rompía esas ramificaciones, libera glucosa, no libera glucosa 1-fosfato, que es lo que
digamos, más interesa. Bien, ahora entraría en juego la fosfoglucomutasa, ¿de acuerdo? La fosfoglucomutasa es una mutasa que lo que hace es que se obtiene un isómero, es decir, pasamos de la glucosa 1-fosfato a la glucosa 6-fosfato. Ya hemos visto en la glucólisis un mecanismo muy similar, que también interviene la serina. La serina es una fosfoserina, es una fosfoproteína que contiene serina unida, pero este fosfato, no, como os decía, no está unido ni a tirosina ni a tirosina. ¿Cuál era el otro residuo? Ay, lo olvida. Bueno, que no tiene funciones de regulación enzimática, sino que va a intervenir directamente en la catálisis, ¿de acuerdo? ¿Cómo interviene? Pues se transfiere este fosfato al carbono 6 y se forma la glucosa 1,6-bisfosfato. Pero esta glucosa 6-fosfato va a ceder el fosfato unido al carbono 1 para obtener finalmente la glucosa 6-fosfato. Esta molécula ya entraría directamente en las siguientes vías metabólicas de utilización de la glucosa, o bien la glucólisis, o bien la vía de las pentosas fosfato, etc. Solamente deciros, ya lo veremos más adelante, que la fosforilasa es una enzima alostérica. Las enzimas alostéricas, en función de las moléculas que se le unan, los efectores alostéricos, pues van a cambiar de conformación entre el estado R y el estado T. Son cambios ligeros, pero que afectan a la actividad catalítica. Es decir, van a modificar o bien las distancias entre los residuos en los centros catalíticos u otras propiedades que afectan a la actividad de la enzima. Pero, digamos, esa parte ya la veremos más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, que es todo esto que tenemos aquí. Y también hablaremos del efecto de las hormonas, del glucagón, de la epinefrina, de la insulina, etcétera. Bien, continuamos, y lo que quería comentaros era lo que ocurría en el músculo, ¿vale? Y en el hígado. Bien, en el músculo, esa glucosa 6-fosfato, pues se va a utilizar en la glucólisis. ¿Para qué? Para obtener energía. Si uno está corriendo una maratón, pues necesita energía, ¿vale? O si está estudiando, necesita energía para el cerebro. Bien, en el hígado es muy diferente. Aquí interviene esta enzima, la glucosa 6-fosfatasa. De hecho, el hígado no va a utilizar glucosa como fuente de energía. El hígado normalmente va a utilizar ácidos grasos como fuente de energía. Bien, ¿qué es lo que hace esta enzima? Desfosforila la glucosa y esa glucosa puede salir a la sangre. Bueno, ¿cómo actúa esta enzima y dónde está? Está en el retículo endoplasmático, rugoso, ¿vale? Y está en la parte interna. De hecho, es importante que esté ahí en esa situación porque así evitamos que cuando se está produciendo la fosforilación de la glucosa, luego se desfosforile. O sea, hay que desfosforilarla cuando interesa desfosforilarla. ¿Cuándo? Bueno, pues esa glucosa 6-fosfato que viene del glucógeno hepático, ¿vale? Que se ha formado la glucosa 1-fosfato y luego se ha isomerizado a la glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato entra a través de un transportador, es decir, con lo cual tenemos controlado, gracias a esa compartimentalización de las reacciones, la propia velocidad de la reacción y la cantidad de glucosa que se genera. Bien, esa glucosa 6-fosfato cuando entra en el retículo endoplasmático, esta enzima, la que hemos visto, la glucosa 6-fosfatasa, sí. Sí, no lo estoy diciendo mal, ¿no? Vamos a ver que aquí unos a veces se han unos líos con los nombres. Bueno, entonces lo que va a ocurrir, fosfatasa, sí, ¿vale? Se
libera glucosa y fosfato. Tanto el fosfato como la glucosa, a través de diferentes transportadores, sale al citoplasma, y la glucosa no solamente sale al citoplasma, sino que va a salir de la célula hepática, estamos en el hígado, es decir, célula hepática, y sale a la sangre. Esa glucosa ya está disponible para los diferentes tejidos, ¿de acuerdo? Tenemos esta célula donde, en el retículo endoplasmático rugoso. En el músculo, esta enzima no está, en el cerebro tampoco, es decir, no se puede desfosforilar la glucosa 6-fosfato, ¿vale? Entonces, como no se puede desfosforilar, ¿para qué la utilizamos? Para la glucólisis, ¿de acuerdo? Bien, bueno, esto ya aquí queda esta parte terminada, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada. Luego os grabaré la parte que falta, que es la vía de las pentosas fosfato.